Bien, quiero que sepa ya el misionero internacional Miguel Bermúdez Marín que con esta canción lo estamos anunciando para que él pase aquí al estado. Aquí está con nosotros nuestro apreciado y querido amigo y hermano, el doctor misionero internacional Miguel Bermúdez Marín de la República Hermana de Venezuela. Que Dios te bendiga. Bueno, gracias a nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por su amor para con nosotros. Gracias por esta obra que Dios ha levantado acá en Perú, que han sido personas que han perseverado en el camino del Señor. Damos gracias a Dios por nuestro hermano, nuestro apreciado hermano Barbín, que lo amamos, lo apreciamos en gran manera. Vemos que él ha perseverado allí firme. Humberto Alfonso Barbín, Salvador del Perú, como le dicen en los países donde va. Bueno, un privilegio, y le agradezco mucho a Humberto que haya preparado estas actividades, y yo pido a Dios que lo siga bendiciendo y lo siga usando grandemente, y así a todos los ministros de acá, de esta región, que sepan que el tiempo que nos queda es corto. Así nos lo dice el mensajero de Dios. Hoy vamos a prepararnos para oír un mensaje muy grandioso que nos habla de la gran victoria, del día de victoria, el día de gran victoria, la gran victoria aquí sobre el planeta Tierra. Cuando aconteció ese día de la gran victoria, parecía el día de la gran derrota. Otros lo llamaban el día de la gran derrota, la derrota para Cristo, y era la victoria, pero la gente no sabía lo que estaba pasando. Por lo tanto, el profeta pues nos va a mostrar aquí que no fue un día de derrota, sino un día de victoria, el día del Calvario. Por eso ustedes ven la profecía del Salmo 24, que nos dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Está hablando de las puertas eternas, las puertas del cielo, de la séptima dimensión, donde está Dios. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte, el valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Ese es el Rey de la Gloria. Y luego repite: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en esta reunión y nos conceda una gran bendición en este día. En el nombre del Señor Jesucristo, así sea. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Esto es algo muy grande lo que ha hecho Dios, lo que hizo ahí en la cruz del Calvario, que cuando Jesús iba bajo la cruz, gracias a los músicos, veo que están esta gente prosperando. Dios los bendiga y que los siga usando grandemente. Cuando el Señor iba hacia la cruz del Calvario,
con la cruz, bajo el peso de la cruz. Pueden sentarse los que tienen asiento y los que no, pues yo creo que todos tenemos a dónde sentarnos. Parecía que Jesús iba bajo la derrota, porque iba bajo el látigo de los romanos, que lo iban azotando para que se levantara, y con el mismo látigo le daban fuerza para seguir con la cruz. Y él ya venía agotado, porque lo habían tomado en la noche, cuando Judas Iscariota fue y lo entregó con un beso, y lo agarraron los alguaciles de los sacerdotes, se lo llevaron al sumo sacerdote y al cuerpo de sacerdotes de aquella época, que no querían a Jesús, lo que querían era buscar cómo matarlo. Y la Biblia dice que le dieron con palos y no pudieron matarlo, porque él no podía morir de esa manera. Él tenía que morir, según la profecía, en la cruz, para llevar el pecado de la humanidad. Y eso estaba escrito. Ya eso era una cosa que estaba determinada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice que el Cordero ya fue inmolado desde antes, en la mente de Dios. Ya eso fue hecho, y eso no se podía cambiar, porque la única manera para el ser humano ser salvo era a través de ese sacrificio expiatorio del Cordero de Dios. Y algún día ese Cordero de Dios tenía que estar aquí en la tierra. Así pasaron muchos años que el pueblo de Israel sacrificaba los corderos en el templo como un tipo y figura del cordero que había de ser sacrificado por la humanidad. Y ellos todos los días hacían los sacrificios de los corderos, derramaban la sangre, y era una tipología del verdadero Cordero de Dios. Ellos creían que esa religión de matar los animalitos iba a seguir así por toda la eternidad, pero no. Eso solamente estaba señalando un tiempo hasta que llegara el verdadero Cordero de Dios. Fue cuando el Verbo se hizo carne. Eso es una cosa muy grande, que el Verbo se haya hecho carne. El Verbo es el creador de los cielos y de la tierra. Todo fue hecho por el Verbo, y por él todo fue hecho, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y se conoció por el nombre de Jesucristo. Cuando lo vio Juan, un profeta tiene una visión mayor que la gente, y dijo: este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero que se viene anunciando por muchos siglos. Este es el Cordero que Dios dijo. Este es el Cordero que representó todos esos corderos que han sacrificado en el templo los sacerdotes día tras día. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los demás corderos solo eran un tipo y figura, y la sangre del animal no puede quitar el pecado. Pero eso era una representación. Y todos esos creyentes del Antiguo Testamento, todos esos patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, y los descendientes de ellos, y los profetas, y los que de verdad amaban al Señor, ellos estuvieron bajo la sangre de esos corderos, y bajo la sangre de esos corderos subieron al paraíso, y todo lo que ellos esperaban en el paraíso era que algún día ese cordero que ellos sacrificaron para que cubriera su pecado, ese cordero llegara no para cubrir el pecado, sino para
quitar el pecado del mundo. Y esa época llegó, cuando el Verbo se hizo carne y el profeta Juan lo vio, Juan el Bautista, y dijo: este es el Cordero de Dios. Dios se lo señaló: sobre quien tú veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Y él estuvo esperando hasta ver ese personaje. Cuando lo vio, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan, como era un sacerdote, porque él era hijo de Zacarías y el sacerdocio en Israel es hereditario, era hijo de un sacerdote, por lo tanto era sacerdote, pero era profeta. Tomó el cordero, como lo hacían en el templo, que tomaban el cordero, lo lavaban en una fuente de agua que había al lado del lugar del sacrificio, una fuente de bronce. Lavaban el cordero y después que lo lavaban era que lo sacrificaban. Y Juan lo tomó en sus manos, lo sumergió en el agua, o sea, lo lavó, lo sumergió, y allí estaba mostrando su muerte, sepultura y resurrección. Y digo: este es el Cordero, ahora está listo para el sacrificio. Y de ahí siguió el ministerio de Jesús hasta que llegó el momento en que los sacerdotes ya lo tomaron para crucificarlo. Le pidieron a Pilato que lo crucificaran. Después de ellos azotarlos con palos y todo lo demás, Pilato mandó que los soldados, los verdugos, lo probaran con esos látigos que usaban los romanos, que cuando pegaban, estaban en las puntas, tenían pedazos de metal, que cuando el látigo pegaba sobre la piel, arrancaba los pedazos. Y allí le azotaron, pero no lo pudieron matar tampoco así. Cualquier persona moría bajo los látigos romanos, pero él sostuvo allí: ¿dónde está mi cruz? Cuando salió y tomó su cruz, camino al Calvario, la gente decían cómo los sacerdotes lograron la victoria y Jesús va derrotado. No, Jesús vive en victoria. Jesucristo jamás ha podido ser derrotado. Él dijo: yo he venido aquí a la tierra para hacer la voluntad de mi Padre. Y esta es su voluntad, que dé mi vida en rescate por el ser humano. Y yo le digo al Padre: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Por esa razón, cuando Jesús iba en el Calvario y llegó hasta el Calvario y extendió sus manos para que le clavaran en la cruz, y lo colgaron allí y se burlaban de él, y él decía: Padre, perdónalo, ellos no saben lo que hacen. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero Jesús sí sabía. Jesús sabía que había venido para eso. Jesús sabía que la única manera de vencer al diablo era por ese camino de la muerte, como dice Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, que por ese camino de la muerte entró al infierno y ahí derrotó al diablo. Dice, le quitó el imperio del que tenía el imperio de la muerte y del infierno, le quitó las llaves, pero tenía que entrar por ese camino, de tal manera que ellos no saben lo que están haciendo. Padre, perdónalo, pero él sí sabía qué era lo que estaba haciendo en la cruz del Calvario. Por eso es que la Biblia dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios. Cristo allí en la cruz del Calvario, allí derrotó al enemigo, como nos dice acá, lo voy a leer en el libro de Colosenses, capítulo 2, el verso 14, dice que anuló allí el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz y despojando a los principales y a las potestades, ¿ve? A los principados, despojando a los principados, eran principados diabólicos, fuerzas diabólicas, y a las potestades diabólicas. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesús estaba allí triunfando, y ni los sacerdotes ni el mismo diablo entendía cuál era la razón de que este hombre, siendo el Verbo de Dios, siendo el creador de los cielos y de la tierra, y no solamente eso, sino que dice Pablo que en él habitaba toda la plenitud de la divinidad, todo el poder de la divinidad, todo habitaba en él. Podía caminar sobre las aguas, y como dice Isaías, ni las aguas te ahogarán, ni el fuego te quemará. ¿Por qué? Porque podía caminar sobre el fuego, sobre las aguas o debajo de las aguas. Era inmortal, y ahora se hizo mortal para poder bajar con el pecado de la humanidad allí, al infierno. ¿Y qué dice allí la misma Biblia, que ya se las cité, pero se las voy a leer acá, en el capítulo, también el capítulo 2 del libro de Hebreos? Así que por cuanto los hijos de Dios, participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, para destruirlo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, por medio de la muerte, entró por ese camino para destruir al que tenía el imperio de la muerte. La gente no sabía que Jesús vino a eso. Aquí, en la tierra, mientras estuvo en el monte de la tentación, venció al enemigo allí con la palabra escrito está. Y luego en la cruz del Calvario lo derrotó, porque por ese camino entró al infierno. ¿Y qué dice la Biblia? Pues hubo una gran batalla allí y Cristo la ganó. Cristo nunca ha perdido una batalla. Y ¿cómo sabemos que la ganó? Porque cuando resucitó, le apareció a los discípulos y les dijo: no tengan temor, yo soy el que tengo las llaves del infierno y de la muerte. Él es aquí las tengo. Entonces les quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo. Y no tengan temor, soy el que cierro y no hay quien abra, y abro y no hay quien cierre. Yo soy el Todopoderoso. Entonces nosotros tenemos este gran capitán. Si usted ha recibido a Jesucristo, usted recibió el vencedor. Si usted tiene a Cristo, usted está en victoria. No deje que el enemigo le apabulle por boberías de la tierra. Nosotros caminamos en victoria, porque dice la Biblia que Él por su sangre nos hizo reyes, sacerdotes.
nos hizo una autoridad. Y como dice Pablo, pronto aplastaremos a Satanás bajo las plantas de nuestros pies. Y como dice Juan, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque en nosotros está Cristo. Si usted ha recibido a Cristo, usted es un vencedor. No se deje que el enemigo, por problemas tontos, lo vaya a poner a usted como que fuera un derrotado. No, nosotros tenemos a Cristo. Si tenemos al Señor Jesucristo, tenemos el que venció al diablo. Y Él dice, no teman, yo he vencido a este mundo y he vencido al príncipe de este mundo. Esa victoria es para ti y para mí. Cristo vino aquí para obtener esa victoria, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Él es el que puede perdonar nuestros pecados, el que nos puede librar de toda enfermedad, de toda atadura del maligno. Tener a Jesucristo es andar en victoria. Tener a Cristo es tener la redención, es tener la sanidad, es tener todo. Como dice Pablo, en Cristo estoy completo. Vean ustedes, por eso era que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por eso Pablo decía, nosotros somos vencedores y más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De tal manera que de eso es que nos va a hablar el doctor Soto en este momento, del día de victoria. Ese día fue para que tú y yo recibiéramos la victoria. Si tú todavía andas sin Cristo, estás derrotado, estás perdido, estás sin luz, estás en tinieblas. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo llega a nosotros, Él es la luz del mundo. Y por eso es que Él dice que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Yo en esta hora, pues le digo, vamos a disponernos para oír las palabras del profeta de Dios en este momento, en el mensaje, el día de victoria. Así como estamos, quietecitos. ¿Ya está todo listo? ¿Está todo listo? Ya probaron que está el sonido y todo perfecto. Pues entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, así como usted está allí, vamos a oír de la boca del mensajero de Dios lo que es el día de victoria. Y si hubiera alguna persona aquí que no tiene a Cristo, si no tiene a Cristo, está en oscuridad, está perdido, pues consiga la gracia de Cristo que se le ofrece hoy gratuitamente a usted, para que usted la reciba. Y los que ya tienen a Cristo, afírmense más que esa obra que Cristo hizo es para que usted sea un vencedor. Por su sangre nos ha hecho reyes, sacerdotes. Por su sangre nos ha dado nos ha hecho más que vencedores. Así que Dios nos ayude y nos bendiga. Y con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Bueno, damos gracias a Dios por esa gran victoria que nuestro Señor Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario. Con el poder del amor de Dios en Él, fue hasta la cruz y sufrió todos los dolores y todo aquello por salvar al pecador. Por eso yo les felicito que en esta noche ustedes hayan dado este paso de recibir al Señor. Como dice el profeta de Dios, la decisión más grande que una persona puede hacer es recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Yo le doy gracias a Dios que un día hice eso mismo.
Yo tenía como 25, 26 años iba a tener ya. Cuando recibí al Señor, ya estoy cerca de los 90. Y fíjense ustedes cómo le agradezco a Dios. ¿Qué hubiera sido de mi vida si yo no doy ese paso de recibir al Señor? Quizás estuviera sepultado hace tiempo en la vida que uno lleva, la vida del mundo. Pero gracias a Dios, Él me rescató. Y por eso fue que me fui a la humanidad y al mundo y a los pueblos y a la gente a decirle, en Jesucristo hay salvación. Cristo es una realidad. Cristo no es un mito, no es un ídolo, es una realidad. La obra que Él hizo en la cruz del Calvario fue verdadera y la Biblia nos muestra que al tercer día resucitó y luego se le presentó a los apóstoles, como está en las Sagradas Escrituras, como está escrito allí, después de estar con ellos 40 días enseñándoles y confirmándoles en la fe, en presencia de más o menos unas 500 personas en el Monte de los Olivos. Dice la Biblia que estando allí, después de bendecirlos y de darles las últimas instrucciones, en presencia de ellos, comenzó a subir, porque tenía que estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y le dijo, vayan y prediquen, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo vive. Si usted llega a recibir ese personaje, es un personaje vivo que le va a ayudar, que le va a redimir, que le va a perdonar. No solamente nos salva, sino también nos sana, porque la Biblia dice, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros y todas nuestras enfermedades. Así que Él nos salva, Él te puede sanar, no importa cuál sea la enfermedad. No hay nada imposible para el Señor. Entonces, después de recibir al Señor Jesucristo, el primer paso de obediencia es ser bautizado en su nombre, como Él ordenó. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y tiene que ser invocado el nombre del Señor, porque en el bautismo es donde nos representamos en la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Y tiene promesa. Dice la Biblia, recibirán el don del Espíritu Santo. Recibirán el don del Espíritu Santo. Yo quiero dejar acá con ustedes a nuestro hermano pastor, si está por acá el hermano Humberto, que pase hasta acá y nos dé las palabras finales y nos diga si aquí mismo se pueden, no sé si están en capacidad aquí de bautizar o no, no sé si tienen acá bautisterio. Bueno, voy a dejar a nuestro hermano pastor, que Dios te bendiga, que Dios te siga usando grandemente, que te mantenga así con fuerza y con deseo. Que yo en otras ocasiones vine y lo vi, que ya pensaba que se iba. Y yo dije, ¿qué pasó con Humberto? Se nos va. Pero cuando veo que recobró la fe ahí en el Señor y de nuevo lo veo jovencito, digo yo, bueno, corriendo por ahí, muchachos. Que Dios te use grandemente. En Cristo hay poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Adelante. Bien, amados hermanos en Cristo que han pasado a recibir a nuestro amado Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el próximo paso es bajar a las aguas bautismales y tenemos preparado ahí, aquí a mi derecha, así es que pueden pasar para que los bautistas que están preparados y las personas que lo sugieres les den todas las facilidades de las ropitas bautismales para que puedan
bautizarse y recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si hay una persona que todavía está ahí un poco indecisa, crea firmemente, tome esa decisión, tome ese paso por fe, y mientras estamos llevando a cabo la ceremonia bautismal y cantando unos cánticos de gloria al Señor, usted tiene todavía la oportunidad y la opción de recibir en esta noche al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Adelante, la Sinfónica.